dentro de grandes empresas. Si querés, ya sea todo tipo de gran empresa o quizás más focalizada a un marketplace, ¿dónde ubicarías a un equipo SEO? Dentro de, por ejemplo, áreas como marketing o áreas como producto, justamente. Pues aquí yo creo que este es uno de los grandes temas debatidos en el mundo del SEO. Quizás junto con el subdominio versus subcarpeta estaría ahí cerca ¿Sí, no? de este debate. Y después de muchas veces de haber hablado de este tema con mucha gente, muchos debates, muchas experiencias propias, por Ujú. suerte o por desgracia, creo que he llegado a la conclusión que el SEO debería estar en marketing o en producto dependiendo de el tipo de producto de la empresa. Déjame que me explique. Ujú. Por ejemplo, en la de Vinta, nuestro producto es nuestro SEO también. Es decir, nosotros indexamos el marketplace en Google, indexamos pues todas sus páginas, ¿no? Bueno, quizás no todas, pero ya nos entendemos, ¿no? O sea, Ujú. indexamos el contenido tal cual está. En The Inbound Podcast, hoy entrevistamos a Esteba Castells, Global Head of SEO en Adevinta, uno de los marketplaces de clasificados más grandes de Europa, que incluye a marcas como OLX, Fotocasa e Infoshops. Hablamos de temas como Enterprise SEO, SEO en producto, Career Path y los primeros pasos para traccionar una newsletter. Hola Esteba, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, José. Muchas gracias por invitarme. Un placer. ¿Cómo estás? Por favor, realmente muy, muy contento de que estés acá. Como para dar un poquito de contexto, te conozco hace años, te sigo hace años y como dato curioso, vos sabés que estuve preparando todo, estuve mirando los distintos tweets donde vos y yo interactuamos y ¿sabés cuál es el primero donde yo te pregunté? Es de el 31 de diciembre de 2018, donde vos estabas cerrando, querías mostrar la parte de annual planning, yearly planning, y básicamente hablabas de OKRs. Así que nada, bastante, bastante curioso, hace casi 5 años. Caray, Sí, qué buena memoria. Bueno, qué buenas habilidades te busca en Twitter ahí. sí, sí, totalmente. ¿Seguís usando OKRs a nivel personal, a nivel de venta? Bueno, a nivel personal, la verdad que hace tiempo ya que no, desde Ujú. el COVID, que no dejé de usar, ¿no? Bueno, porque durante el COVID creo que nadie tenía ningún objetivo más allá de supervivencia. Sí, sí. Y luego ya no lo retomé. No lo retomé más que nada porque tampoco había ciertas cosas que durante esa época quisiera retomar tanto y este año sí que tenía un par de objetivos, pero eran más que no requerían un OKR, ya que no eran outcome focus, sino que eran dos cosas que quería hacer, que era una programar y la otra probar las artes marciales, cosa que de hecho, fun Bien, fact, hago hoy mismo por primera vez, voy a hacer el primer entreno hoy, bien. después de en un rato. Así que eran las dos cosas que quería hacer este año y ya pues más que eso ya no necesitaba de poner a monitorear. Excelente, excelente. Esteban, quería darte a vos el espacio para que hagas una introducción propia, pero me gustaría hacerte una pregunta concreta. Estuve leyendo tu bio y dice que justamente vos trabajás o estás en la parte de intersección de data, marketing y producto. Así que te doy espacio a que me cuentes un poquito de vos y si es posible, respondiendo el porqué de esa intersección. Sí, pues mira, todo esto viene de una de las primeras charlas que vi hace muchos años, y que es quizás la que más me ha marcado nunca, que era del que es ahora el CMO de Facebook o Meta, que se Bien, llama Alex Kulls, que es fue el, bueno, creo que tiene un cargo aún como, digamos, múltiple, pero es lo que se le llamaría, ¿no?, el VP of Growth, que es la persona que hizo crecer Facebook y luego Instagram, ¿no?, a lo que son a día de hoy.
Y la verdad que fue una charla muy inspiracional y desde entonces siempre entendí, ¿no? que el crecimiento, que es un poco lo que a mí me interesa, aunque luego haya virado más hacia el SEO, ¿no? o lo orgánico, viene de esta intersección, ¿no? entre marketing, datos y producto, y todo obviamente fueled by technology, ¿no? Por eso no es un punto específico la tecnología, sino viene pues como parte de cada una de las patas, pero es un poco la manera que tuve de entenderlo, ¿no? Después de escuchar a Alex, que la verdad que es un verdadero genio. Recomiendo mucho la charla. Si alguien la busca en Facebook, en YouTube, creo que la encontraría fácil, buscando Alex Cools o Facebook. Y luego sobre mí, pues bueno, soy Esteba Castells, vivo en un pueblo cerca de Barcelona, en España, y ahora mismo trabajo en Adevinta, que es una empresa que opera marketplaces de anuncios clasificados en España y también en otros países, como en Francia, Alemania, Italia y también en Brasil, por decir otro país un poco más lejos. Y, y nada, aparte de esto, bueno, mi experiencia en el mundo del SEO empezó ya hace bastantes años en una empresa que se llama Bass Media, que hace consultoría de medios y compra media planning y media buying. Y luego también pasé por Softonic, que es un proyecto pues, muy conocido, ¿no? dentro del mundo del SEO por su gran tamaño, especialmente antaño, ¿no? cuando era una de las 100 webs más visitadas del mundo y que realmente pues, fue precursora de muchas prácticas en SEO. En el mundillo hicieron muchas aportaciones. Cuando yo estuve ahí ya no, ya estaba todo bastante inventado, hay que decirlo, pero bueno, ese es un poco sobre mí. Bien, bien, excelente. Yo creo que como para complementar, me gusta porque lo mencionas de manera simple, lo mencionas, ok, tantos marketplaces, tantos países, pero yo que estuve viendo los números, Adevinta es realmente un monstruo en cuanto al volumen, si se puede decir, así que es un trabajo espectacular. Em, Esteba, me gustaría preguntarte, o ya como para poner, como para darle un marco, bien, hoy yo creo que hay entre dos y tres grandes temas, ¿sí? Para charlar con vos, porque básicamente quiero aprenderlos de vos. Y el primero es todo lo que sea Enterprise SEO, bien, pero no tanto desde una óptica técnica, bien, porque hablaste en marketplaces en 11 países, si no me equivoco, 5 o 6 idiomas, entonces seguramente es muy fácil irse hacia lo técnico. Bueno, la idea es no tanto ahí, sino me gustaría charlar temas como, por ejemplo, un poco lo que sea team building, bien, un poco comunicación dentro de la empresa, no solo con tu equipo, bien, no solo dentro de tu equipo, sino también, por ejemplo, cómo conseguir buy-in. Así que eso yo creo que es uno de los grandes puntos con los que me gustaría arrancar. Y la pregunta concreta es, para vos, dentro de un equipo SEO que trabaja en varios países, con grandes volúmenes de datos y demás, ¿cuáles son los must que debe tener un equipo como para que eso funcione? O sea, ¿quién debe estar, quién no debe estar? Habilidades, características. Bueno, a ver, aquí supongo que depende un poco del contexto, ¿no? De la empresa, del el tamaño, el tipo de producto que tenga, las ambiciones que tenga, ¿no? En cuanto al SEO, creo que todo esto hace que sea un poco distinto, ¿no? La manera de enfocarlo, pero bueno, ahí principalmente yo diría que hay distintas escuelas de pensamiento. Hay escuelas de pensamiento que van más orientadas a un SEO más funcional, ¿no? En el que tienes un equipo SEO que tiene varias funciones, ¿no? Como pues, SEO técnico, content, quizás link building o reach, o llámale como quieras, Ujú. y se organizan así, o otras que son más full stack, ¿no? Donde tienes una manera de entender el SEO que quizás es un poco más eh, distinta a lo que quizás se plantea aquí. En el caso de Adevinta, nosotros como estamos organizados por los marketplaces, ¿vale? Ujú. Y tenemos bastantes marketplaces, normalmente no tenemos un equipo funcional por cada marketplace, ¿no? Porque tendemos a tener una persona T-shape, ¿no? Que puede hacer un poco de todo en ese marketplace. Normalmente hablamos de
de una persona que pues es más un SEO técnico que otra cosa, pero que se defienden un poco en todo el resto de ámbitos. Pero eso Ujú, sería un poco el setup. Pero bueno, yo diría que en un equipo, pues al final depende de la empresa y del contexto, pero tiene que haber principalmente unos objetivos comunes para todas las personas del equipo, ya que si ujú. no es difícil que se alineen los incentivos, ¿no?, de cada uno de ellos. Y eso a veces parece simple de decir, pero no siempre está el caso, ¿no? A veces en grandes empresas se juntan equipos que tienen de personas que tienen objetivos distintos entre ellas, y eso hace que sea bastante difícil de alinear eh, los objetivos de todo el equipo, ¿no? Ya que es más una confederación de personas que no tanto un equipo. Entonces, bueno, hay que entender bien que todas las personas vayan hacia la misma dirección. Esto Ujú. sería quizás la estrategia, pero también para lograr lo mismo, ¿no?, que serían más los objetivos. Bien, bien, muy bueno. Y ya siendo concreto, hoy en día tu equipo, concretamente tu equipo, el equipo SEO, ¿de qué cantidad de personas está conformado? Porque me hablaste de alrededor de una persona TJ, por seguir. Sí, sí. Aquí básicamente, bueno, mi equipo actualmente son 12 personas, ¿vale? Bien. Estamos hablando de un equipo que es un equipo cross-funcional, es Ujú. decir, así que hay 5 SEO managers, tal y como conoceríamos el rol, ¿no?, de una persona que gestiona el día a día del SEO en alguno de esos marketplaces, Bien. pero luego también tenemos un equipo de producto, ¿no?, un equipo que crea productos para otros equipos o para la empresa, digamos, en general, que quiere escalar ciertas soluciones a lo que serían los equipos de Adevinta, ¿no? Aquí hablamos de pues, soluciones para generar sitemaps, para enlazado interno, para todo el Ujú, tema de keyword bidding que hacemos de SEO y SEM. Entonces ujú. hay varias funcionalidades que se trabajan y se dan servicio al resto de equipos. Eso es un poco lo que hacemos. Bien, bien, excelente. Y sin querer es como que te adelantaste a mi próxima pregunta, que es, dentro de grandes empresas, si querés, ya sea todo tipo de gran empresa o quizás más focalizada a un marketplace, ¿dónde ubicarías a un equipo SEO? Dentro de, por ejemplo, áreas como marketing o áreas como producto, justamente. Pues aquí yo creo que este es uno de los grandes temas debatidos en el mundo del SEO. Quizás junto con el subdominio versus subcarpeta estaría ahí cerca ¿Sí, no? de este debate. Y después de muchas veces de haber hablado de este tema con mucha gente, muchos debates, muchas experiencias propias, por Ujú. suerte o por desgracia, creo que he llegado a la conclusión que el SEO debería estar en marketing o en producto dependiendo de el tipo de producto de la empresa. Déjame que me explique. Ujú. Por ejemplo, en la de Vinta, nuestro producto es nuestro SEO también. Es decir, nosotros indexamos el marketplace en Google, indexamos pues todas sus páginas, ¿no? Bueno, quizás no todas, pero ya nos entendemos, ¿no? O sea, Ujú. indexamos el contenido tal cual está. Mientras que, por ejemplo, si tú trabajas en Slack, por decir otra empresa, el SEO no es el producto, tú no indexas los chats y las conversaciones de los usuarios, sino que tú pues crearás algunas landings, tendrás una estrategia de landings, ¿no?, para captar pues esas keywords, o quizás incluso tu trabajo va más relacionado con indexar preguntas de los usuarios, ¿no?, que puedan buscar, tutoriales, cualquier tipo de información. Y ahí que creo que tiene mucho más sentido que el SEO esté en marketing. Obviamente todo el SEO normalmente tiene dependencias de tecnología, ¿no?, para poder ejecutar esos cambios, con lo que normalmente para suplir esta necesidad se tiende a pensar que el SEO debe estar en producto. Y obviamente, pues cuanto más cerca esté, mejor. Pero bueno, yo creo que muchos de estos debates que he visto a lo largo del tiempo tienden a venir más no tanto de la faceta de si el SEO tiene que estar en producto, sino que hay mucho silo, ¿no?, a nivel organizativo, mucho silo de departamento, y marketing no se habla con nadie, ¿no? Y menos con producto y menos con tecnología. Entonces eso solo hace más visible esos problemas organizativos. Entonces la manera más fácil de solucionarlo es poner el SEO
dentro de producto, cosa que, por ejemplo, en la de Vinta el SEO está en producto, ¿vale? Con lo que eso eh, es así. Y si miras muchas otras empresas como pues eBay, Amazon, cualquier tipo de empresa de un tema Notion. creativo, el Ujú. SEO está normalmente en producto. No obstante, yo creo que depende mucho del caso y de la casuística del producto, porque tampoco no creo que sea una respuesta como única en el tiempo, ¿no? La organización evoluciona y a partir de ahí puedes ir detectando necesidades distintas. Bien, y ahora sí ya entrando quizás un poquito en lo que es Adevinta y en el tamaño y en la gran cantidad de marketplaces, ¿cuáles son para vos las estrategias SEO más importantes dentro de un marketplace o para un marketplace? Bueno, a ver, en los marketplaces hay varios factores que juegan a favor y en contra, ¿no? Ujú. Como comentaba, pues en nuestro caso el contenido está generado por los usuarios, lo que nosotros no creamos contenido como tal, sino que, como yo digo, lo organizamos, ¿no? Le damos, es como cogemos un molde, ¿no? Y ponemos el contenido y le damos la forma que buscamos. Entonces ahí yo creo que eso lo hace un poco distinto quizás a otros tipos de SEO, como puede ser, por ejemplo, el SEO en medios de comunicación, por decir un ejemplo, o el SEO de un blog o de un micro nicho incluso, ¿no? Entonces ahí yo creo que las claves del SEO en marketplaces es tener una buena estructura en la web que te permita escalar con algún sistema de indexación de páginas que te permita indexar tu contenido en base a las búsquedas del usuario, ¿no? Entonces ahí hablamos de pues, un árbol de categorías y atributos muy, muy bien definido, o hablamos quizás de un sistema de indexación de búsquedas que te permite indexar las búsquedas de los usuarios, o un mix de estos, o incluso hay otras soluciones, ¿no?, que pueden existir. Luego dentro de esta estrategia yo creo que bueno, la sigue todo el mundo, ¿no?, de una forma u otra, porque es la única manera, digamos, que hay de ser exitoso. Y luego aquí habrá pues muchos matices, ¿no? Habrá estrategias más avanzadas, menos, más sofisticadas, más automatizadas. Entonces ahí depende, ¿no? Pero bueno, la indexación es el factor quizás más importante dentro de los SEO marketplaces, y luego creo que relacionado con esto, el enlazado interno, ¿no?, es el gran otro, el gran aliado, ¿no?, que uno tiene cuando trabaja para marketplaces, ya que permite justamente controlar la indexación, entre otras cosas. Entonces ahí es de las prioridades más grandes que tenemos, ¿no?, en cómo trabajamos el SEO de venta. Bien, bien. Días atrás, en otro episodio del podcast, estuve entrevistando a Richard Fenning. Él fue básicamente SEO Team Lead en Mercado Libre y en Lojas Americanas. Mercado Libre es básicamente uno de los marketplaces más grandes de toda América Latina y Lojas Americanas es prácticamente el más grande de todo Brasil. Es decir, básicamente números relativamente similares en cuanto a tamaño. Y me decía bastante parecido a que, claro, cuando vos tenés 50, 100 millones, 150 millones de páginas, la indexación es prácticamente tema principal como para decir que el resto funcione. Porque si no indexas, ya después podés hacer lo que vos quieras, pero no vas a llegar lejos, no vas a llegar a nada. Así que es como una forma de validar todo esto. Me encanta, me encanta. Sí. Conocí a Richard, por cierto, en Sí, 2019 cuando fui a Brasil, un tipo muy majo. Sí, sí. sí, Ya por ahí creo que ya estaba ahí en Americanas, y también, aunque 2019 yo sí. no trabajo tanto el mercado de Brasil ahora mismo, pero también competencia sana. Sí, lo estuvimos entrevistando hace poquito. Bien, y ahora la última pregunta relacionada a todo esto es, eh, ¿cómo es un poco la dinámica, ¿sí?, entre equipos, hablando del equipo SEO y el resto de los equipos, para cuando básicamente necesitas que se haga algo? Bien, básicamente, ok, vos necesitas una cierta serie de tickets, necesitas una cierta serie de sprints que sean recursos para tu equipo. ¿Cómo, cómo es la dinámica y cómo interactúas con otros equipos para que esto suceda? Pues esto depende, ¿no? Hay muchos equipos y dentro de Vinta muchos países y muchas maneras distintas de organizarse, ¿no? Hay desde
equipos que tienen un approach más, por decirlo de alguna forma, project-based, que trabajarán quizás con un roadmap, ¿no? De producto que es más parecido a una estructura de proyecto. Y luego hay otras partes de la empresa que funcionan más como un equipo cross-funcional con OKRs y outcomes, ¿no? Que quizás a día de hoy, bueno, ya no sé qué es lo avanzado y lo no avanzado, depende un poco de a quién le preguntes, pero bueno, que es un poco Sí. quizás lo que a día de hoy se considera un poco más avanzado, un poco más agile, ¿no? Entonces ahí hay un poco de todo. El SEO al final, bueno, es un stakeholder, ¿no? En todo este proceso de creación, lo que en ambos no difiere mucho. Nosotros hacemos normalmente planificación cada trimestre. Entonces, antes de empezar el trimestre, hay sesiones de planificación de los proyectos que se harán, tanto si es en base a proyectos como si es en base a OKRs, donde pues tienes que, por decirlo así, luchar, ¿no? Para que se prioricen tus iniciativas, tus ideas, tus proyectos y a partir de ahí, ¿no? Pues tienes 3 meses para demostrar, bueno, ejecutarlas, ¿no? Primero y luego demostrar los resultados. Obviamente con la natura que tiene el SEO, hay cosas que tienen un buen fit en una estructura de OKRs, ¿no? Cosas que pueden ser muy concretas, tipo mejora de Core Web Vitals o mejora de porcentaje de páginas indexadas o indexables o activas. Entonces, esto es bastante más o menos fácil de trabajar. Y luego hay otras tantas iniciativas que no tienen tan buen fit, ¿no? Dentro de una estructura de OKRs, como por ejemplo, pues creación de nuevas páginas, donde es probable que en 3 meses no veas que esas páginas posicionen aún muy bien, ¿no? Por lo que, bueno, hay un mix en la empresa y yo creo que, bueno, por suerte y por desgracia vemos un poco de todo y nos intentamos llevar las mejores prácticas de cada rincón. Bien, bien. Corregime si me equivoco. Yo lo que veo desde afuera es que vos en tu tiempo en Softonic y en tu tiempo actual en Adevinta, justo estás en una situación donde lideras equipos SEO en empresas donde el SEO ya es bastante importante. ¿Por qué? Porque probablemente sé que leí algún dato que vos compartiste de que en Adevinta más o menos el 30% del tráfico, quizás cambió, es a través del canal orgánico. Entonces, ¿esto es correcto? Quizás el buy-in es un poquito más eh, preacordado, justamente porque saben la importancia. ¿Cómo lo ves vos? Ujú. Pues mira, aquí la verdad que te sorprenderías. Sí que es cierto que en Softonic es una empresa perfecta para cualquier SEO, para trabajar, porque ahí desde el SEO hasta el CEO, pasando por cualquier otra persona, están muy mentalizados con esto y yo creo que ahí, sin duda alguna, es el sitio donde más he disfrutado de haciendo SEO sin necesitar de abogar demasiado por ello. Que tampoco eso no quiere decir que en Softonic entraras y todo el mundo hiciera tareas, ¿eh? Eso no Sí, es sí. así. Pero bueno, eh, la verdad que la cultura ahí era muy fuerte. En Adevinta, pues te diría que todo lo contrario. Faltaba muchísima cultura del SEO, prácticamente no la había y la fui construyendo con el tiempo. Y a día de hoy sí que, bueno, yo diría que la parte, digamos, que recae sobre mi equipo sí que está bastante avanzada a nivel de cultura, ¿no? Por todo el trabajo que se ha hecho y bueno, el muy buen trabajo que ellos hacen en el día a día. Pero también te diría que depende, ¿eh? Que hay partes de la empresa que quizás no están tan en nuestro alcance, que tienen un entendimiento del SEO muy incorrecto. Por desgracia, mira que me encantaría decirte que sí, pero por desgracia no es el caso, que siempre haya trabajado en entornos que estén muy desarrollados. Al contrario, desde que entré en Adevinta, pues siempre ha sido un trabajo bastante continuo de pues, evangelización, de mejoras, de hacer entender a la gente, ya no tanto qué es el SEO, porque quizás entender qué es el SEO, pues sí que hay más o menos la mayoría lo entienden, pero entender el Valor. SEO como lo entiendo yo, ¿no? Como lo entiendo yo es un matiz que es importante porque
pues a ver, mucha gente viene de otras empresas y ha trabajado con otros SEOs y pues quizás tienen unas visiones concretas, pero luego al final cada SEO tiene su librillo y luego también cada, cada sitio web tiene sus peculiaridades, ¿no? Y los marketplaces no es lo mismo que un medio de comunicación. Entonces, si vienes de un medio, quizás no nos vamos a entender muy bien hasta que no te haga la evangelización ahí para entender un poco esta parte. Bien, bien. Y ahora tengo que repreguntarte, ¿cómo lo entendés vos al SEO? Es decir, ¿qué es lo que priorizás? Quizás es por el lado de llevar a revenue o por dónde es, por dónde va para vos. Bueno, pues el SEO va justamente de entender cuáles son los incentivos que hay en el negocio, ¿no? En el caso de Vinta, el negocio de Vinta es bastante simple. Es un negocio de lead generation, Ujú. mutando a transacciones. Está a medio camino, pero la gran parte del negocio es siendo generación de leads a nuestros clientes, ¿no? Y para hacer eso, lo hacemos trayendo visitas a la web. Entonces tienes un modelo que visitas, leads y transacciones son las tres métricas principales. Y como SEO, realmente la que más puedes, ¿no? Luego sí que, obviamente, pues puedes traer visitas más o menos cualificadas a nivel de conversiones, pero en general nosotros no, no tenemos o sea, no hacemos muchos blogs ni nada por el estilo, con lo que el SEO que hacemos es muy orientado a la transacción, con lo que en general, obviamente, más iniciativas que tienen menos éxito, otras que más, pero en general la mayoría de lo que hacemos está muy orientado al negocio. Entonces eso es gran parte de entender el SEO y luego, pues bueno, el SEO, pues va de indexación, pero de indexación controlada, ¿no? Entender este concepto de indexación controlada a veces parece, bueno, pero cuando tú dices vamos a indexar cosas, pues igual alguien puede pensar, pues indexemos todo, ¿no? Sin ningún tipo de filtro. Entonces eso no nos sirve tampoco. Va sobre enlazado Termina interno. siendo perjudicial. Ujú. Eso es. Entonces, bueno, el SEO pues en cada empresa va un poco de distintas cosas y tal y como también están las webs, ¿no? Cada web viene de un origen concreto. Y vamos, yo en Adevinta no hemos creado ninguna web desde cero en el tiempo que yo he estado. Entonces, todo lo que Ujú. hay es adaptar cosas existentes y eso significa, pues, limitaciones de plataforma, decisiones del pasado que condicionan el presente y el futuro, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Como siguiente tema, me gustaría preguntarte, Jair, concretamente, concretamente un tema que es muy accionable por naturaleza, que esto es lo que sea Career Path y cómo crecer básicamente como profesional dentro de una empresa. ¿Bien? Entonces, la pregunta concretamente es, ¿qué consejo le darías vos a un profesional relativamente senior? Puede ser de SEO o puede ser de cualquier rama relacionada a producto, marketing y demás, como para básicamente crecer dentro de una empresa. A ver, creo que es la pregunta del millón, ¿no? Crecer, crecer, a ver, crecer como profesional creo que no es algo que sea equiparable a las visitas de una web, ¿no? Sí. Hacer en visitas pues es bastante simple de entender, pero el crecimiento yo diría que no es lineal de una persona, ¿no? Y puede haber muchas dimensiones en el crecimiento, puede ser eh, en el track más managerial, puede ser en el track más de individual contributor, puede ser más orientado a ciertas disciplinas o a otras disciplinas, ¿no? Con lo que no creo que haya un... La única persona que puede saber cómo crecer eres tú, ¿no? Yo ahí obviamente gestiono un equipo y gestiono de gente muy talentosa, pero a Ujú. veces ni ellos mismos, ¿no? Pueden saber quizás qué quieren hacer en el futuro, con lo que tampoco hay que esperar una receta de un random en internet, ¿no? Como puede ser yo. Pero bueno, sí que lo que yo recomendaría es entender las motivaciones intrínsecas que tienen, lo que te mueve, lo que te gusta, y tratar de a partir de ahí diseñar un plan, ¿no? De descubrimiento de ciertas iniciativas que te pueden gustar, ¿no? Ahí normalmente cuando se crece
dentro de una empresa, en general, pues pasas de un rol de individual contributor junior o similar a más senior, y luego el paso típico es pues crecer ya en un rol de manager, ¿no? Ya sea Ujú. head of SEO o similares. Pero bueno, al final creo que no todas las personas tienen un buen fit para ese rol, y no todas las personas realmente es lo que buscan, ¿no? Porque también es un rol que no creo que sea tan gratificante como muchas veces quizás se cree, pero sí que es cierto que en muchos casos es la única manera que existe para poder cobrar más, ¿no? Dentro de una empresa, por desgracia. Ujú. Entonces ahí, pues bueno, yo creo que depende un poco de las necesidades, de las inquietudes, pero trataría de entender primeramente cada persona, qué es lo que realmente te motiva cuando te levantas por la mañana, qué es lo que puede hacer que tu día sea un poco más llevadero. A partir de ahí tendrás más claro tu camino a seguir, ¿no? Dentro de una empresa, pero creo que no hay que a veces tampoco forzarse, ¿no? A querer crecer, porque muchas veces que yo he querido crecer, eh, y igual lo he acabado logrando por ciertas cosas que quería hacer, em, en realidad eran cosas que Sí. realmente no quería, ¿no? Sino que pensaba que quería, ¿no? Pensaba que quizás esa cosa me haría feliz, me haría pues estar más motivado, y al contrario, si lo hubiera logrado, muy probablemente pues sería peor, ¿no? Porque no sería una motivación real, sino un espejo de iluminarse en otras personas, gente que lees en Twitter, gente que lees en un podcast, como puede ser este. Por lo que hay que tener también muy claro el concepto, ¿no? De que no hay que dejarse vislumbrar en este caso. Y es una cosa que a mí me bastante, me pasó hace un tiempo, era que durante mucho tiempo había estado como idolatrando a una persona que no conocía de nada, que era una persona que sí que al mundo del SEO, no voy a dar más detalles. Luego tuve la situación, ¿no? Que pude trabajar con esa persona cuando estuve ya con el rol un poco más avanzado aquí en Adevinta, ¿no? Lo contratamos a esta persona, eh, digamos, de manera externa, no in-house, como parte del equipo. Y fue como muy decepcionante, ¿no? Yo siempre había pensado como que esa persona quizás era todo lo contrario. Y ahí pues me llevé también un poco el learning de inglés, dicen el never meet your idols, ¿no? Y es que Sí. no hay una manera única, y no hay que dejarse influenciar, sino crear tu propio camino, que suena un poco de libro de autoayuda, pero bueno, es un poco mi visión del tema. No, está muy bien. Y además lo veo súper sensato, porque quizás uno puede llegar a decir, no, lo ideal es hacer A, B, C, y acá justamente no hay un ideal, es algo más personal, como estabas diciendo. Así que súper interesante. Ahora bien, si me permitiste, reformulo la pregunta. ¿Cuál fue tu path? ¿Cuál fue tu camino para quizás ser hoy eh, Global Head of SEO en Adevinta? Bien, quizás ahí es una forma de entender un poquito más, sin llegar a entender tus motivaciones, eso es algo personal, sí cuáles fueron los caminos de, por ejemplo, quizás trabajar en agencia, trabajar in-house, hacer saltos de empresas o crecer dentro de una empresa, quizás más al accionable por ese lado. Sí, claro. A ver, yo creo que ahí hay que entender dos cosas: qué te motiva y cuál es tu tolerancia al riesgo, ¿no? Porque también el Career Path da mucho de gestión del riesgo, ¿no? Justo hablaba hace un rato con una persona, un amigo, que me preguntaba justamente que estaba pensando en hacer un cambio, y yo le Ujú. pregunté, oye, pero ¿esto es lo que realmente te motiva, hacer este cambio? Que era una persona que quería hacer un cambio de una empresa u otra, o es más quizás el mundo de freelancing, que era un poco lo que estaba haciendo hasta el momento, y que cuando hablé con él la última vez me parece que era lo que le motivaba mucho. Ujú. Entonces, yo creo que, bueno, cuando uno se piensa su career path, también tiene que pensar mucho en el riesgo, ¿no? En la gestión del riesgo. Al final, por decirlo así, el riesgo de trabajar en Adevinta es bastante bajo, ¿no? Es un trabajo estable, que obviamente pues puedes cagarla y que te echen, pero bueno, dentro de lo que cabe es raro o difícil que esto vaya a ocurrir, a no ser que, bueno, sea en ciertas circunstancias de, Sí. vete a saber, ¿no? Una migración o algo por el estilo.
pero quizás también tiene un upside limitado, ¿no? En ciertos aspectos que quizás si te motivan otras cosas como el dinero, pues quizás el mundo del freelancing puede ser mucho más lucrativo, ¿no? En este sentido. Con lo que, bueno, volviendo a mi caso, yo estudié marketing, ¿vale? Acabé en 2018, pero desde el primer año que yo fui un culo bastante inquieto y empecé a trabajar primero en la universidad, atendiendo llamadas de los másters que la gente quería venir a hacer. Luego vi que eso de las ventas así telefónicas no era para mí. Yo soy un poco introvertido y eso la verdad que no iba muy bien con mi carácter. Pero bueno, de todo se aprende. Luego me moví a la parte de marketing digital de la universidad, donde, bueno, hice algunas cosas, pero bueno, más bien hice cosas de gestión de la web, de CMS, cosas así. Y luego ahí, paralelamente, yo ya había trabajado un poco todo lo que es el mundo del SEO dentro de mis webs. Había creado algunas webs, ya algunos nichos, algunas webs para monetizar con AdSense, con Amazon. Y ahí, pues de esas cosas de la vida que aparecen, ¿no? Como oportunidades, no sé cómo, pero encontré un tweet de esta persona que en ese momento era Jaime Cuesta, que era una de las personas que trabajaba en Avas, junto con Andreas Nielsen, que están buscando una persona de SEO Assistant becario, y a partir de ahí pues les mandé un mail que algún día tengo que publicar por ahí porque creo que eh, es un mail que convence bastante, ¿no? De poder dar una oportunidad al menos a hablar. Y bueno, pues me dieron el trabajo y desde entonces que trabajo en el mundo del SEO. Ahí pues con clientes, también vi que era algo que a mí no me gustaba, el mundo de gestionar clientes dentro de una agencia grande, era como un perfil de clientes que a mí no me interesaban mucho, Ujú. grandes empresas que iban muy, muy lentas. Y, y luego pues tuve la oportunidad bueno, me apunté al proceso de Softonic, que era bueno, lo vi en Twitter, en LinkedIn supongo, pero principalmente me apunté por un conocido que justo estuvo ahí, que era Iván García, que también es un SEO muy, muy conocido. Y la verdad que, bueno, si yo tuviera que poner todas las decisiones que he hecho en mi vida a nivel profesional, quizás la mejor fue entrar en Softonic, porque ahí realmente donde aprendí, bueno, no, la primera sería entrar en Avas, ¿no? Porque con Jaime y con Andreas aprendí un montón y fue el primer paso, ¿no? Sin eso no hubiera llegado al segundo. Pero el segundo sin duda sería haber entrado en Softonic, porque ahí había una cantidad de recursos, de infraestructura, conocimiento, expertise del mundo del SEO que ahí aprendí básicamente todo lo que aplico aún a día de hoy, ¿no? Aún me encuentro en muchas situaciones en las que aplico cosas que hicimos ahí o que aprendí ahí y luego he desarrollado más en profundidad, pero la verdad que ese fue un gran camino. Y luego eso llevaría a la pregunta de por qué me fui de Softonic, ¿no? Ujú. Bueno, ahí fue también quizás relacionado con la parte de career development, en el que Softonic era una empresa que a nivel de, digamos, proyectos era muy abierta, pero que quizás de estructura no era tan grande, ¿no? No se podía crecer tanto y también los recursos eran en cierta medida más limitados, ¿no? Entonces, a Ujú. mí me motivaba quizás ver un poco otros sectores, otros tamaños de empresas, siempre desde la perspectiva in-house, y decidí moverme a Devinta, perdón. Que Devinta, pues, la verdad que, bueno, fue una grata sorpresa y a la vez una grata decepción cuando entré, porque, pues, vi que todo lo que había en Softonic lo tenía que construir desde cero, ¿no? Y eso, pues, obviamente, desde algún rato es una alegría y otro rato es una decepción, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, y hace muchos años de eso y el camino pues ha sido curioso y entretenido sin duda de todo lo que se ha ido construyendo. Eh, entonces, bueno, realmente mi trayectoria pues depende de cómo se interprete, ¿no? Puede ser más lineal o menos, pero voy a citar aquí una conversación que tuve no hace tanto con un buen amigo que es Dean Romero, que también Ujú. es un SEO muy conocido, que él más de una vez
me había comentado, ¿no? Que él creía que yo, pues, por ejemplo, si creara un curso o algo por el estilo, o incluso si fuera consultor full time, me podría ganar muy bien la vida, mejor de la que quizás me gano ahora. Y creo que es probable que fuera el caso, ¿no? Pero la realidad es que a mí no me motiva esto, ¿no? No me motiva hacer un curso y no me motiva ser consultor full time. Hay que entender también los intereses, ¿no? De cada persona y no pues dejarse influenciar por algo que quizás no te gusta. A mí, por ejemplo, lo que me gusta es trabajar en empresas tecnológicas donde el SEO puede tener un papel significativo. Y me gusta trabajar con equipos de producto, de ingeniería, con colaboración entre estos distintos equipos y no tanto quizás pues el mundo del SEO puramente, ¿no? De consultoría o de dar advice a nivel SEO, que aunque obviamente me gusta, quizás no es lo que me gustaría. Y eso, esa realización, me parece simple ahora, pero es de darle mucho al coco, ¿no? Y entender qué quiero, qué me gusta y qué me motiva, ¿no? Y también ir probando cosas y a partir de ahí ir pues decidiendo el camino de una persona que también comentaba va relacionada con el riesgo, ¿no? Yo no me considero una persona con adversión al riesgo, pero sí que soy una persona que le gusta mucho los riesgos calculados, ¿no? Es decir, no he tenido, como puedes imaginar, muchísimas oportunidades de lanzarme al vacío yendo a una startup, Ujú. ¿no? Porque ¿quién no lo ha tenido? Y nunca lo he hecho. Pues por alguna razón será, ¿no? Porque quizás no es el tipo de experiencia que yo busco. Entonces ahí hay que entender muy bien tus motivaciones y tu adversión al riesgo o tu control del riesgo. Por unos minutos abriste tu mente hablaste de las motivaciones generales, ¿no es cierto? Que cada uno tiene que conocer las suyas, las propias, y después dijiste justamente el por qué haces una cosa y no haces otra, que es por tus propias motivaciones. Así que, excelente, excelente. Em, lo que me gustaría preguntarte también, Esteba, es dentro de tu camino, bien dentro de tu camino profesional, es tema, sin querer relacionado a esto, tema entrevistas, tema charlas, tema podcast. em, y hago las diferencias porque sé que estuviste, por ejemplo, disertando en Brighton SEO. Entonces, preguntarte en general cuál es tu opinión, qué valor les ves y demás. Bueno, yo creo que si hablamos de conocimiento, creo que se puede aprender un montón. De hecho, yo también me había planteado alguna vez hacer un podcast como el que estás haciendo tú, así que felicidades por la iniciativa. Lo que yo creo que yo he aprendido mucho en podcast y entrevistas. A mí personalmente el tema de podcast como usuario me gustan sobre todo las entrevistas. No me gustan mucho los monólogos que puede hacer una persona. Prácticamente casi nunca escucho. Si escucho algo son tertulias o entrevistas, pero no tanto, nunca le he encontrado el puntillo, ¿no? A esos podcasts solos. Em, y yo creo que en general, a nivel de branding personal también, pues eh, compartir conocimiento, ¿no? Que al final es un poco el objetivo realmente final, no hacer branding. Em, a mí siempre me ha gustado, ¿no? He tenido épocas de más, épocas de menos. Hay épocas en las que te sientes quizás con más ganas de compartir y también, de nuevo, lo relaciono con los intereses, ¿no? Como quizás hablaremos luego, yo empecé una newsletter Ujú. y era algo que durante 4 años o 5 me mantuvo súper motivado y lo hacía bastante habitualmente. Y en general creo que es algo que, comparado con otros sectores donde no existe, ¿no? Este tipo de contenido, por decir algo, el sector de los albañiles, por decir algo, dudo que haya Sí. muchos podcasts sobre el tema. Entonces creo que ahí tiene mucho sentido y aporta mucho, ¿no? Al sector y creo que compartir en realidad es un acto egoísta, ¿no? Aunque mucha gente lo piensa como al contrario, que es un acto altruista. Yo creo que compartir lo que hace es que consolidas tus conocimientos, ¿no? Y enseñar a alguien siempre es como enseñarte a ti mismo y consolidar, ¿no? Lo que ya sabes. Así que a mí, la verdad que siempre me ha gustado. He dado clases, he hecho podcasts y siempre con mucha gratitud por las oportunidades y bueno, con la esperanza de poder haber aportado a alguien en algún momento.
Bien, bien, bien. Te puedo asegurar, poniéndome como por unos minutos como usuario en general de distintos podcasts o charlas o entrevistas, te puedo asegurar que sí. Vos con Seopatía, con entrevistas, con demás, has enseñado mucho. Así que nada, eso te lo puedo confirmar. Em, y aprovecho, quiero sumar acá my two cents, que es lo siguiente. Una de las principales razones por las cuales yo estoy haciendo The Inbound Podcast es para entrevistar a distintas personas, distintos profesionales y aprender de cada uno de ellos en el tiempo de esas charlas. Así que yo creo que, nada, estoy, digamos, diciendo, pensando en voz alta, pero estoy conectando los temas de la motivación que hablaste vos, motivación, intereses personales, y bueno, yo lo que hice fue con este proyecto, conectar todas esas puntas para verlo, porque realmente disfruto charlando con vos, charlando con distintos entrevistados y aprendiendo. Así que yo creo que es súper lógico y es lo que te va a ayudar a hacerlo a largo plazo. Totalmente, totalmente. Así que buenísimo. Y bueno, hace unos minutos ambos mencionamos el tema seopatía, bien, que me gustaría preguntarte, eh, pero antes de preguntarte, me gustaría que vos hagas una intro de qué es para vos seopatía y por qué lo hiciste. Bueno, ese hace mucho, yo juraría que empezó en 2017, si no recuerdo mal, así Sí, que quizás ya hace incluso 6 años de ello. Pero bueno, Seopatía nació, sinceramente, como una idea muy random, en plan, que no tuvo ningún tipo de planificación. No es algo que, ¿sabes?, estuviera pensando 4 meses, sino que pues se me ocurrió la idea y dije, lo voy a probar, ¿no? Y empecé la newsletter y tuvo buena acogida. También yo creo que fue de las primeras newsletters del mundillo SEO puramente que existían y que estuvo basada, por ejemplo, en la newsletter de Oriol Farré, que es, creo, de los precursores de las newsletters en España. Y la idea era, aunque parezca contraintuitivo, pero la idea no era hacer una newsletter para informar al mundo de las noticias SEO. La idea era hacer una newsletter para forzarme a mí a mirar cosas del mundillo, porque era crearme una obligación que luego me llevara a mantener un hábito, ¿no?, de leer. Porque, a ver, aquí a veces hay algunas personas que se piensan que la gente que hace newsletters, como por ejemplo yo en mi caso, diría que hacía, porque ya no hago tanto, la verdad, pero es que tienen un superpoder o algo por el estilo, y no, realmente lo único es que han hecho un contrato tácito que no han firmado con nadie, pero se han forzado a hacer un contrato de publicar cada X tiempo un contenido y no lo quieren romper, ¿no? Entonces eso es lo que les lleva a mantenerlo, ¿no? Esa especie de contrato, esa obligación que se han autoimpuesto a informar, pero sobre todo informarse, ¿no? Porque el primer paso es informarse uno para luego poder hacer ese transvaso de conocimiento. Y en mi caso, pues nací un poco con esta idea, ¿no? De, oye, en el mundo del SEO, yo creo que antes había mucho más contenido que ahora, creo que ahora hay un poco menos, al menos es mi percepción. Había mucho blogging, había muchas noticias en español, había mucha cosa, y ponerle un poco de estructura y un poco de capa de curación tenía sentido. Y a mí me iba bien porque me forzaba a estar al día y de paso pues podía construir un poco de comunidad, ¿no?, al respecto. Y bueno, la verdad que fue bastante bien. Durante muchos años fue creciendo, en algún punto incluso llegó a dar algo de dinero, cosa que no estaba nada mal. Y luego, pues sí que, bueno, como todas las cosas que empiezan en la vida, normalmente se acaban. Y la newsletter, en mi caso, casi que puedo decir que se acabó, al menos temporalmente, hace como un tiempo ya. Y también relacionado un poco con lo que comentaba antes, ¿no? De que quizás, pues, las inquietudes que te llevan a hacer una cosa así no se mantienen prolongadas a lo largo del tiempo. Puede que haya etapas para todo. Otra de las cosas que a mí me gusta bastante es el concepto de las etapas en la vida. Y a veces, ¿no? Pues hay etapas donde tú eres joven y tienes muchísima energía y muchísima motivación a aportar conocimiento, a ser una esponja, ¿no?, a absorber conocimiento.
y hay otras etapas en la vida que quizás tienes otro tipo de motivaciones. Y en mi caso, pues ya hace bastante tiempo, yo creo que además se notaba bastante con mi regularidad, que ya no era tan foco, ¿no? Y tampoco me motivaba tanto. Y al final, yo, por suerte o por desgracia, soy una persona que no sé esconder mi motivación. O sea, yo si hay algo que me gusta mucho, se me ve en la cara, y si hay algo que no me gusta, se nota muy rápido. Entonces, trato de mantenerme involucrado en cosas que realmente me aporten, ¿no? Y la newsletter era algo que se había vuelto más una carga que algo que yo disfrutara, ¿no? Entonces decidí pues pausarlo más. Y sí que es Muy algo bien, que realmente a la vez me gustaría retomar en algún punto, pero bueno, tiene que ser con las condiciones adecuadas. muy bien, muy bien, muy bien. Em, puedo, si bien yo ya lo estuve viendo en la parte de tu card propiamente, puedo preguntarte que pongas a Seopatía en números, ya sea en cantidad de ediciones, subscribers y demás. Pues mira, a nivel de ediciones, creo que justo hice la última a la 100, lo que hay tenemos números redondos. Bien. Y a nivel de subscribers, pues ahora tendría que mirártelo, pero yo juraría que la geopatía está en unas 3.500 personas, si no recuerdo mal. Estamos hablando aquí, que lo puedo ver aquí en tiempo real, 3.600 personas. Muy bien. Vale, con lo que bueno, son números que depende de cómo se midan, no son muy grandes, ¿no? Porque pues hay newsletters con cientos de miles de suscritos, seguramente mucho menos tiempo, pero bueno, el mundo del SEO al que yo me dirigía, ¿no? Siempre fue un mundo concreto, ¿no? De un tipo de persona concreta que buscaba un tipo de información, etcétera. Y bueno, la verdad que yo ahí siempre estuve muy contento, y de hecho varias veces se me ofreció de hacer partnerships, ¿no? Con otras personas del mundo del SEO, pero que quizás tenían otro tipo de audiencia, y bueno, todas las rechacé, ¿no? Justo porque yo no quería tener que transformar mi producto para que le agradara Ah, a otro. otro tipo de público, sino que siempre quise tener un foco concreto en lo que a mí me gustaba y lo que a mí me aportaba. Y ahora me gustaría preguntarte concretamente, ¿cuáles fueron para vos las primeras estrategias o los primeros accionables para que la newsletter empiece a crecer? Bueno, en mi caso, yo empecé con Twitter como la Bien. principal fuente de crecimiento, y creo que se mantuvo a lo largo del tiempo. Twitter junto con el propio boca a boca. Pero bueno, ahí cuando yo empecé, yo creo que ya más o menos tenía unos cuantos seguidores en Twitter, y eso trajo la atracción inicial. Y luego la verdad que analizando un poco, muchas veces los escritores no eran gente de Twitter, aunque había mucha, o sea, quizás no sé, la mitad, pero mucha gente era gente pues que se había ido pasando entre amigos o entre conocidos o compañeros de trabajo esa newsletter, y que se habían suscrito, pero que no eran gente del sector, ni, o bueno, del sector en el sentido de que estuvieran en el mundillo de Twitter o similar, ¿no? Pero que fue un poco la clave del éxito, el propio producto, ¿no? Sí que creo que a día de hoy existen más maneras de hacer crecer una newsletter, ¿no? Como por ejemplo Substack tiene toda esta network que han creado, que he visto casos de éxito muy significativos de gente que ha hecho crecer sus suscriptores de manera muy eh, grande, pero bueno, y en mi caso, como tampoco creo que sea muy genérica, mi newsletter nunca ha entrado dentro de este sector, ¿no? De newsletters que se pueden beneficiar de audiencias muy grandes, también muy amplias. Bien, bien. Justamente relacionado a esto que decís de cuán enfocada en un nicho está, bien, hablaste de 3.600 suscriptores, bien, y justamente decís que no es muy grande y yo desde mi lado lo veo como un número muy grande y muy bueno, porque no es fácil tener 3.600 suscriptores en un nicho tan específico como lo es el SEO, porque quizás en temas más broad, tener 50.000, 100.000 suscriptores es algo eh, no quiero decir la palabra sencillo, pero lo parece, al menos lo aparenta por los volúmenes, pero a mí me parecen realmente números muy buenos, muy buenos.
Así Sí, que, no, ya te digo, es más respecto al tema de que puede haber gente que con un approach más quizás abierto, ¿no? Más genérico, más para aprendices, se pueden lograr números mayores, pero al final, bueno, es otro tipo de producto, ¿no? O sea, sí que el SEO está en común, pero como tal son productos de otro tipo muy, muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender también a qué juegas, ¿no? Porque a veces parece que por hablar de SEO todos jugamos al fútbol, pero en realidad hay gente que juega al fútbol, otra que juega al pádel y otros al básquet, ¿no? Hay muchas maneras de enfocar el contenido y cada uno pues toma una decisión activa, ¿no? En cómo crea ese contenido y ya te digo, yo he visto mucha gente que ha creado newsletters muy similares a la mía a nivel de contenido y demás, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si lo puedes lograr hacer pues con un ángulo un poco distinto, pero quizás más frecuente o con otro ángulo, pues hay espacio para todos, pero hay que entender bien a qué juegas, ¿no? Y hay gente que también no, quizás no tiene en cuenta el esfuerzo requerido, ¿no? Para mantener este tipo de ejercicios que parecen sí. que traen poco tiempo, ¿no? Porque tú recibes ahí 10 links con 7 párrafos, pero en realidad Horas y horas de trabajo, de estás lectura, de recibiendo horas y escritura, horas de de trabajo, edición, de lectura, de de cosas que se escritura, de rompen, edición, de tal. de Entonces, bueno, cosas que se rompen, de hay que tal. también tener Entonces, en bueno, cuenta el trabajo, ¿no? que hay hay que detrás, también tener que en no cuenta suele el ser trabajo, poco. ¿no? que hay Por detrás, cualquier que newsletter no que suele leas ser hay horas poco. y horas de Por trabajo cualquier detrás, newsletter por que cutre leas que hay sea. horas y horas de trabajo detrás, por cutre que sea. No, no, en absoluto, súper claro. Justamente una de las cosas que yo más valoro de Seopatía, y hablo de como lector desde hace años, y como fan fact, te voy a comentar algo que me puso contento, de lo cual no sabía, que es lo siguiente. ¿Y a qué viene todo esto? A que en las últimas semanas, justamente preparando para esta entrevista, me debo haber leído alrededor de entre 15 y 20 ediciones random, pero de las últimas, de las 70 a las 100 más o menos. Y justamente el fun fact es que hay un tweet mío que está mencionado dentro de la edición, me parece que 87, si mal no recuerdo, donde justamente hice un análisis de la adquisición de Wordle por el New York Times. Así que, así que yo creo que una de las cosas que más valoro de Seopatía, y estoy seguro que a muchos les pasa lo mismo, es cuán curado está el contenido. De que vos, por ejemplo, está en la parte de job offers o en la parte de random reads, donde hay quizás 5 líneas de texto con 4 o 5 links, que uno dice, bueno, ok, es algo muy sencillo, pero resulta que está muy curado y- y se nota que hay trabajo por detrás. Así que sí, absolutamente. Genial, genial. Bien, Genial, genial. bien. Esteba, ya como para ir cerrando, me gustaría hacer una pregunta que es la siguiente. ¿Qué se viene o cuáles son los próximos pasos para Esteba Castells? Pues a ver, ahora mismo no Pues a ver, ahora hay mismo no grandes hay pasos grandes pasos referente a referente al mundo público al del mundo SEO, público digamos. del SEO, digamos. Mi idea es, bueno, Mi idea es, lo he bueno, pensado muchas lo he veces y lo he pensado muchas intentado veces y lo he que intentado me de, gustaría volver a tener me un poco gustaría más volver de a tener un poco presencia en más el de sector, ¿no? presencia en el Más en sector, ¿no? Twitter, Más en Twitter, contribuir y demás, pero bueno, contribuir y demás, pero me bueno, acaba me acaba de faltar un poco de faltar un poco de agarre, ¿no? Con de el tema. agarre, ¿no? Con No el le acabo de tema, encontrar no le ahí acabo de el encontrar punto ahí de el punto de volver a tuitear volver a habitualmente, tuitear habitualmente, pero por ahora no hay pero por grandes ahora no hay novedades. Hay veces grandes en la vida novedades. que Hay uno veces en la tiene vida que pues uno grandes tiene pues planes, ¿no? grandes planes, ¿no? Y grandes Y ambiciones y yo grandes ahora ambiciones y yo diría que ahora estoy en un momento diría que estoy en un bastante momento cómodo en bastante mi cómodo vida, en el en que mi vida, tengo en una el que serie de tengo una serie de cosas, ¿no? que cosas, funcionan ¿no? que y que sí que funcionan se van y que sí que optimizando, se pero van que no, optimizando, pero que no tengo ahora no tengo grandes ahora proyectos, ¿no? grandes que esté proyectos, ¿no? trabajando Que en esté ellos ni trabajando nada en por el ellos estilo. ni nada Quizás por el lo estilo. último que Quizás trabaje un lo poco último que más trabaje un poco más justo por mis justo por intereses, ¿no? Que mis comentaba intereses, antes, ¿no? Que era todo el comentaba tema de antes, era todo el programación. tema de He ido programación. lanzando He varias ido lanzando herramientas varias herramientas durante este año que son durante este todas año que son todas free to use. free to use
Entonces esa es un poco ahora mi Entonces esa es un poco ahora mi contribución contribución que de nuevo, ¿no? Va que de nuevo va de no aprender yo, no va va de de crear aprender yo, no va herramientas de para crear nadie, herramientas para pero nadie, que, pero bueno, pues pero hago que un poco bueno, pues ambas hago y un poco junto ambas ambas y junto virtudes ambas virtudes la y verdad que la verdad eso que es eso es algo que he creado que he bastantes y creado cada vez que tengo bastantes y alguna cada vez idea, que ¿no? tengo Pues me alguna pongo idea, ¿no? Pues a me pongo probarlo a y la probarlo verdad que de momento y creo la que verdad llevo, que de momento no creo que recuerdo llevo, mal, si no 7 recuerdo mal, 7 desde una API para desde generar una API nombres de para generar gatos. Yo nombres nunca de había hecho gatos. una Yo nunca API había hecho una fue API. todo un Fue todo proceso de un entender proceso de entender hasta ¿no? herramientas hasta de no herramientas de unificación de unificación CSVs o de similares, con CSVs o lo que bueno. similares, con lo que bueno. Esa es quizás Esa la es cosa quizás más la cosa más destacable a compartir, destacable pero a yo ya te compartir. digo, Pero ahora yo, ya te digo, no tengo ahora grandes no tengo grandes cambios a cambios mencionar. a mencionar. Creo que Creo que ya te digo, en la vida ya te hay digo, en la vida momentos de un poco hay de todo y momentos de un ahora poco estoy de en un momento todo y ahora bastante estoy en un cómodo momento con lo que bastante ya hago cómodo con lo que ya y hago veremos el y futuro. veremos el Siempre futuro. puede parar Puede sorpresas. parar sorpresas. Muy bien, muy bien. Y acá quiero sumar un comentario rápido que es, está bueno que eso suceda, ¿sí? Porque no es siempre estar al 100% tratando de hacer nuevos proyectos, sino estás cómodo con lo que estás haciendo, donde estás, y está muy bueno eso. Así que, nada, me parece interesante mencionarlo. Totalmente. También porque el día al final tiene las horas que tiene, con lo que por muchas ideas que uno tenga, ¿no? También hay que poner un poco de equilibrio en la balanza y Sí. Y, eso es bueno. y quizás dedicar un poco más a hacer artes marciales, al deporte, así que éxitos con eso. Totalmente. Muchas Bien, gracias, José. bien, ¿no? Por favor. Bien, ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿a dónde pueden encontrarte las personas? Y también a dónde pueden encontrar, yo creo que lo quiero sumar, a dónde pueden encontrar tus herramientas que son free to use. Pues bueno, yo creo que lo más fácil es encontrarme en Twitter y ahí creo que tengo un enlace a la newsletter, así como a las tools y demás, ¿no? Con lo que, bueno, yo diría que lo más fácil quizás es buscarme en Twitter, @estebecastells y ahí debería de poder encontrarme, ¿no? También la newsletter es seopatia.estebecastells.com, que ahora mismo no sé si tiene mucho sentido suscribirse, pero bueno, ahí está para futuras activaciones. No, doy fe de que sí, sí vale la pena suscribirse y sobre todo para ver ediciones anteriores. Ahí hay muchísimo contenido. Quizás ediciones donde se mencionen novedades como un Google Update, no tanto, pero hay otras que son muy, muy relevantes. Así que, totalmente. Bueno, Esteba, muchísimas gracias. Y, y nada, seguimos charlando y seguimos conversando. ¿Te parece bien? Muchas gracias, José, y también te deseo mucha suerte en este trabajo de podcaster, que también sé que trae mucho trabajo, ¿no? De organización, de grabación, edición, y te deseo mucha suerte. También gracias por compartir conocimientos. Ahora me voy a poner cuando acabe el podcast con Richard y así ya tengo un rato entretenido. Totalmente, totalmente. Gracias, Esteba. Que andes muy bien. Nos vemos. Gracias, Hasta la próxima. cuídate. Chao.